Se siente uno muy mal, sin trabajo. No tiene sentido construir en este momento. El crédito continúa bastante restringido. Ahora no hay préstamo. Los bancos no están prestando dinero. Sé que la gente no tiene mucho dinero para comer en la calle y hacen algo en la casa. ¿Qué tal? Les saluda Ramón Sayas. Bienvenidos a este informe especial de Telemundo 47. En los próximos 30 minutos analizaremos a fondo la crisis económica que atraviesa el país. Vivimos en tiempos donde el índice de desempleo es el mayor en los últimos 25 años y sigue creciendo. Millones de familias están sintiendo los efectos en sus hogares al no tener con qué mantener a sus hijos y proveer el pan de cada día. El bodeguero de la esquina ha tenido que ponerle un candado a sus sueños porque no puede contra la mala jugada que le ha hecho la caída en los mercados financieros y la escasez de préstamos. Hay comunidades incluso que se han visto obligadas a cortar los servicios básicos de prestaciones sociales y hasta seguridad pública porque no hay dinero para costear las nóminas. La crisis financiera tuvo su origen en el fenómeno conocido como dinero barato. Durante los últimos 8 años, la Reserva Federal ha fluctuado el porcentaje de interés que los bancos se imponen unos a otros para préstamos inmediatos. Por ejemplo, la tasa de interés impuesta a los bancos por la Reserva Federal bajó del 6.5% en el año 2000 a solamente el 1% en el 2003. Ese fue el gatillo que disparó los valores de las casas a lo largo y ancho de la nación, al igual que la compra y venta desenfrenada de las propiedades. El mercado tenía los ingredientes necesarios para un desastre de inmensas proporciones. Las instituciones financieras basadas en la especulación de un mercado en crecimiento sin regulaciones se las ingeniaban para crear préstamos accesibles a cualquier comprador. No midieron los riesgos por el hecho de que creían que la probabilidad de que las casas o la propiedad raíz bajara eran muy bajas. Millones que en el pasado no calificaban para préstamos pudieron comprar con precios que con frecuencia excedían la capacidad financiera del comprador. Los procedimientos que la gente antes tenía para poder tener un préstamo fueron casi que ignorados, en el sentido de que hay veces ni documentación los bancos pedían para que uno pudiera tener un préstamo. Las compañías que aseguraban los préstamos y los bancos vaticinaron que el riesgo era mínimo. Pero en poco tiempo los prestamistas a nivel global se infectaron con deudas negativas. El mercado los había traicionado. En el 2006 la Reserva Federal había aumentado nuevamente la tasa de interés de los fondos federales, provocando que se paralizara el aumento del valor de la propiedad. El interés en los préstamos variables se acentuó, comenzó la devaluación de las propiedades, que hasta el día de hoy no ha dejado de sangrar, y millones de propietarios ya no podían ni pagar sus hipotecas, ni siquiera vender las propiedades al ser la deuda mayor que el valor del inmueble. El razonamiento de muchos bancos era darle hipotecas a gente que realmente no podía pagar, con el hecho de que si ellos no podían pagar en el futuro, la propiedad raíz seguía subiendo, así que podían vender la casa y cubrir parte de la hipoteca. El año pasado dio inicio un terremoto financiero. La desaceleración económica se apoderó de los mercados y los bancos no lograban frenar la embestida de millones de ejecuciones hipotecarias. Las instituciones más importantes del país como Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers y muchas más fracasaron, requiriendo una intervención inmediata del gobierno. Wall Street comenzó a sentir el impacto de la incertidumbre y la caída estrepitosa de los mercados, causando una reacción en cadena. El acceso a préstamos se ha paralizado en el país y desde el 2008 la Bolsa de Valores ha experimentado una inestabilidad extrema que ha sumido a la nación en la peor crisis desde el debacle económico del 1907. Hemos invitado a varios expertos en materia de economía y finanzas para desglosar el impacto que tiene la crisis, no solo en la nación, sino en el bolsillo de cada uno de nosotros. Desde Washington hacemos contacto vía satélite con Claudio Loser, economista, profesor también de finanzas y director del Fondo Monetario Internacional, con quien estaremos discutiendo las repercusiones globales de la crisis. También hemos invitado a David Rincón, gerente de la empresa de inversiones World Management con base en Wall Street, para analizar la caída estrepitosa de las acciones. Y nos acompaña el analista financiero Conrado González de la empresa Financial Benefits de Nueva Jersey para analizar el impacto en nuestras comunidades. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a comenzar inmediatamente con el señor Loser. La crisis ya no es un problema estrictamente limitado a los Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto actual a nivel global? Sí,
A nivel global es una crisis como no se ha visto en 50 años, con caídas en la producción, pero los números son aterradores. Yo he calculado en un estudio que las pérdidas para el mundo son superiores a los 50 trillones de dólares, que es el valor de la producción mundial. O sea que las pérdidas son absolutamente enormes y cada día estamos viendo que la actividad económica se deteriora cada vez más en todas partes. ¿Puede el gobierno de alguna manera frenar la crisis con el plan de estímulo económico? ¿Sería esto efectivo? Evidentemente acá tenemos un enfermo muy grave y por supuesto el plan de estímulo va a ayudar. Pero por otra parte tiene que haber un proceso de recuperación. El gobierno creo que está haciendo las cosas razonablemente bien. Por supuesto hay temas complicados como AIG y los pagos de distintos paquetes a los banqueros, pero fundamentalmente el paquete creo que va a funcionar. Vamos a pasar inmediatamente con David Rincón. ¿Cuál es el mensaje, David, que necesitan escuchar los inversionistas para empezar a tomar riesgos y encender una vez más los motores del mercado de inversiones? Claro que sí, el mensaje yo creo que tiene que ver muy fuerte, muy claro, un mensaje número uno, un mensaje más positivo por parte del gobierno, es decir, que las medidas que está tomando el gobierno para atacar esta crisis número uno sean muy contundentes y pues obviamente puedan ser puestas en su lugar lo antes posible para que esto se recupere. Aquellas personas que habían apostado en la bolsa de valores, sus ahorros de por vida, ¿qué pueden hacer ellos para salvar lo que aún no han perdido ante esta estrepitosa caída en sus acciones? Yo creo que lo más importante es tener paciencia. Esto pues lamentablemente ha sido algo que fue fuera de la proporción que todos estábamos esperando, pero lo más importante es que hay que tener paciencia y yo creería que a este punto salir de sus inversiones no sería una buena decisión, es tener paciencia, ser muy cauto en el gasto, no tratar de conservar lo que se tiene, conservar su empleo y más bien ser un poco más paciente. Vamos a pasar con Conrado González de Financial Benefits porque trabaja mucho con hipotecas. Bernanke, por ejemplo, vaticinó hace un par de días que pronto los compradores van a poder adquirir préstamos. Yo creo que sí, que va a haber una cosa positiva. Hoy por primera vez salieron los números de construcción de nuevas casas y subieron un poco este mes. Las casas están bajando, todavía no han llegado al punto más bajo que deben llegar, pero es un tiempo buenísimo para aquella gente que quieren comprar casa por primera vez. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que tienen el efectivo, tienen el down payment, como dice, el pronto, pero no tienen el crédito 5 estrellas que ahora están requiriendo las instituciones bancarias para ofrecerle esos préstamos? Es una muy buena pregunta y ahí es donde el gobierno ha entrado. El FHA, que es una división del gobierno, Federal Housing Authority, está prestando dinero con el 3 y el 5% a mucha gente que no tienen el crédito esterlino. Tienen que tener entrada. Esos préstamos sin verificación de entrada se acabaron en los Estados Unidos, ya no existen. Pero si usted puede verificar su entrada, el gobierno está bajando hasta 620 y 650 en tu FICO, que es el número crediticio que normalmente miran, y puedes dar el 3 o el 5%. ¿Habrá regulaciones del gobierno próximamente para las instituciones bancarias? Poco se ha hablado de eso y aparentemente la población eso es realmente lo que quiere, sobre todo después de estos planes de rescate que ha ofrecido el gobierno federal. En realidad uno de los grandes problemas que existieron en los últimos años es que no había suficiente supervisión en algunas áreas, por ejemplo en todos estos activos tóxicos, y va a haber regulación. Va a tener un problema esta regulación porque hay actividades que se van a sentir incómodas, pero es absolutamente esencial. ¿Existen algunas áreas de inversión, David Rincón, seguras o de riesgo limitado en este momento donde las personas pueden decir, bueno, muevo mis acciones de aquí a este lugar porque de repente tengo más posibilidades de al menos salvarlas o rescatarlas? Yo creería que tanto como decir que limitar el riesgo o reducir el riesgo, siempre hablar de invertir en bolsa, uno tiene que estar dispuesto a que va a asumir riesgo y pues por ende la rentabilidad va a ser de la misma proporción. Entonces tanto como buscar ese tipo de inversiones, yo recomendaría más bien a alguien que no está dispuesto a asumir tanto riesgo, buscar un tipo de vehículos más de largo plazo, indudablemente, y pues que tengan un poco más, que no estén tan
sujetos a la volatilidad del mercado. Ese va a ser un poco más la tendencia de aquí en adelante y pues después de todo lo que ha pasado, mucha gente habla de volver a los productos básicos. Regresamos más adelante con nuestros expertos para hablar de la solución, si existe alguna, y también si hay esperanza de alivio. También hablamos sobre los llamados empleos a prueba de crisis, es decir, plazas de trabajo que podrían ser una luz de esperanza en esta época de despidos masivos en el país. Y es que el panorama en el campo laboral permanece incierto. El desempleo en Estados Unidos alcanza el nivel más alto en los últimos 25 años y nos enfocamos en el impacto de esta realidad en nuestra comunidad.